Bueno, señores, a las 9:35 de la mañana el programa Fuera del Aire está muy bueno. Está muy bueno. Damos la bienvenida a nuestro capitán, que no deja de serlo, aunque ahora esté en un nuevo ciclo, ¿verdad? Así es. Nunca mejor dicho. Aunque ahora esté en un nuevo ciclo, pero damos la bienvenida al diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Orlando Salvador Jorge Villegas. Vamos a darle un aplauso. El capitán de la nave. Gracias, señores. Fundador en esa silla. Orlando, ¿tú te quieres sentar aquí? Yo me siento ahí. O sea, para esta entrevista, si tú quieres, tú te sientas donde aquí. tú estás sentado hace 6 años, ya 7, ahora en julio, increíblemente. 7 años, me pasa el 6 tiempo. años. Ahora no, 7 ahora en Vamos julio. para 6. Vamos para 6. 6 años, sí. Ese caballero que estaba ahí abrió ese programa la primera vez que parecíamos 3 muchachitos, no sabemos ni qué íbamos a decir en la radio. Doña Montserrat guiándonos hace 6 años. Y miren dónde está hoy en día, producto de esta plataforma y producto del trabajo que ha realizado. Así que, bueno, no te creas tú veniste aquí va a ir suave. No, vamos a yo cuando estaba aquí sentado en esa silla, que Yuri dice que si me siento ahí, pero esa silla tiene mucha responsabilidad. Sí. Claro, ¿no? Y aquí vamos a preguntar. Y ya esa responsabilidad ha sido concesionada a Yuri. Un buen trabajo está haciendo pero la verdad que estoy muy contento de volver aquí a mi casa, a mi alma mater de la radio, de los medios de opinión. Donde todo comenzó, como tú mismo subiste un post ahorita, y ver primero a parte del Dream Team original de aquí de Sol de los Sábados, a Pedro, a Millicent, a Yuri, a Susi, y ver también el talento emergente, que era parte también de nuestra idea cuando visualizamos este proyecto de darle oportunidad a jóvenes de todos los espectros políticos, ideológicos que pudieran formar parte de la Radio Nacional. Y veo aquí a mi querida amiga Roselvis Vargas, con quien obviamente somos muy afines en materia política. Y veo virtualmente a un joven también talentoso, muy preparado y talentoso, Cristian Cabrera, que tiene un gran futuro también en los medios de comunicación. O sea que muy contento de... Muchísimas gracias, mi hermano. Un abrazo desde aquí. Bueno, Orlando, ya lo hemos dicho, tenemos muchos temas calientes que hablar contigo, pero dicta la buena comunicación que primero por cortesía se permite que el invitado plantee sus ideas. No, pero queremos de hecho hablar, porque se trata del proyecto que has presentado para el teletrabajo y fíjate que es sumamente pertinente. Yo tengo que decirlo, cuando yo conocí la propuesta legislativa de Orlando, vi muchos visos de modernidad en una gran parte y así ha quedado demostrado. Entonces, háblanos primero de lo que buscas con el teletrabajo y lo pertinente que es a propósito de lo que ha pasado con el COVID en República Dominicana y en el mundo. Miren, yo primero les voy a decir algo aquí y voy a retomar hasta mi lenguaje de los días del Sol de los Sábados. Ustedes no saben la brega que da preparar un proyecto de ley y la brega que da que te lo aprueben en el Congreso Nacional. Y traigo aquí a colación un tema de que mucha gente cree. Tú sabes que hay una percepción errónea de que los diputados no trabajan. Sí, porque allá a beber romo, a comer buffet, que llevan invitados. Tampoco no hay restaurante. Y a levantar la mano, que hace mucho no se levanta la mano, es con un botón. Pero yo quiero arrancar con esto, porque mira, ese proyecto de ley de teletrabajo, lo primero fue que nosotros duramos 6 meses redactándolo. Y la gente dirá, 6 meses para redactar un proyecto de ley. Si tú quieres presentar una propuesta con base jurídica, sin vicios de forma y de fondo, toma tiempo prepararla y redactarla, por más corta que sea. Pero usar la ley que hay que revisar para que quede concorde. Sí, y que no sea inconstitucional, que no choque con otra ley. Exacto. Y en el caso del teletrabajo, al ser una ley, es decir, el término teletrabajo no existe en la legislación dominicana. No existe en el Código Laboral, no existe ninguna ley especial. Y nosotros lo que quisimos fue preparar un proyecto para que la República Dominicana tenga en su legislación el concepto de teletrabajo. Y en esencia, este proyecto de ley, que ya va a cumplir 1 año en la Cámara de Diputados, y por eso entonces digo lo que dije, lo difícil, lo que cuesta a uno lograr que se apruebe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley, nosotros básicamente en esencia, este proyecto lo que busca es crear las condiciones de un contrato laboral entre un empleador y un colaborador bajo la modalidad de teletrabajo. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Básicamente, desde que vino el COVID, que fue lo que aceleró el teletrabajo, porque el teletrabajo ha existido. Y el teletrabajo es una
arista del trabajo remoto. Trabajo remoto y teletrabajo no es lo mismo. Yo quiero dejar eso muy claro. Excelente explicación. Y antes de eso, el teletrabajo surge a través del trabajo remoto, que a su vez viene de los websites, o que son los estudios que se hacían desde universidades, que tú puedas coger clases virtuales. Y esas clases virtuales que tú puedas tomar, que aquí fue muy novedoso el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hay que decirlo, Henry Molina, que en Derecho Comparado estableció los primeros websites aquí en la Pucamaima, donde tú podías prácticamente tomar una clase completa y reportar tus trabajos, hacer tu estudio, hacer tu tarea virtual. Y de ahí se derivó entonces otras modalidades. Y obviamente el teletrabajo tiene un componente exclusivo por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Para existir teletrabajo tiene que obligatoriamente haber tecnología de la información y la comunicación. Todo eso queda plasmado en nuestro proyecto de ley. Y en este proyecto de ley, para mencionar algunos puntos que yo sé que la gente son quizás los que más le llaman la atención. ¿Quién paga la luz? Entonces, nosotros ponemos en el proyecto de ley que el empleador debe de darle una compensación al colaborador por el uso de los servicios de su casa, energía eléctrica, internet, teléfono. Exacto, y luz. Y no estamos diciendo, yo quiero dejar algo muy claro, porque miren, hay muchos proyectos de ley y parte, y hago un paréntesis, de los problemas o de las diferencias que uno puede encontrar con el Código Penal es en la redacción, porque los proyectos de ley tienen que quedar claros, donde hay una línea que separa una cosa de otra. Entonces, en el caso de este tema de la ley de teletrabajo, dejamos claramente que respetamos la libertad de empresa. Nosotros no estamos diciendo que tú tienes que pagarle la luz al colaborador, que tú tienes que pagar el internet. Ahora, tú tienes que dar una compensación. ¿Cuál es esa compensación? Claro. Eso depende de cada empresa. Sí. Hay empresas que pueden hacer un bono trimestral, hay empresas que pueden hacer un bono mensual, hay empresas que, bueno, si yo te daba antes el combustible y te daba, por ejemplo, otro beneficio mensual, yo lo puedo traducir a otro tema. Claro. Entonces, pero no estamos en ningún momento diciendo que tiene que pagar la energía, que tiene que pagar, o sea, tal cual no, porque no queremos violar la libertad de empresa. Si hacemos un mandato macro de una compensación, importante también que se establecen modalidades de contrato de trabajo por tiempo, es decir, tú puedes tener una modalidad de contrato por todas las horas de trabajo semanales, es decir, a tiempo completo, o una modalidad semipresencial, es decir, que tú tienes híbrido, un modelo híbrido. Algunos días de la semana, algunas horas presencial y otras virtual. En ese caso en particular no estamos obligando que se le dé una compensación porque, por ejemplo, como hemos conversado con muchas asociaciones, a la Asociación de Jóvenes Empresarios, la IRD, otras asociaciones empresariales, tienen razón en que en muchos casos que tienen días presenciales se le da como una especie de beneficio el poder otros 2 días trabajar desde tu casa. Entonces, solamente en la modalidad a tiempo completo, sí la ley da un mandato de compensar a los empleados por el uso de sus herramientas propias. Y en fin, hay muchísimos otros beneficios para los colaboradores. El tema de los accidentes laborales está contemplado en la ley. Claro. Cómo registrar un accidente laboral en tu domicilio, que en este caso puede ser tu residencia o puede ser el lugar donde me quemó el enchufe desconectando la computadora. Por ejemplo, por mencionar algo. Y un tema muy importante que no quiero dejar de mencionar, el tema de la privacidad. La ley prohíbe que se viole la privacidad del empleador, de que colocando una camarita, a ver si estás trabajando. Nada de eso está permitido en esta ley. Yo creo que nosotros estamos en tiempos modernos y las empresas modernas deben regirse por resultado, no necesariamente por un ponche o por una camarita revisando. Que muchas veces se ha determinado que el ponche y la hora, y hay estudios que lo refieren, por ejemplo, en Holanda, en Deutschland, que dicen que un empleado en 6 horas de trabajo relax, de trabajo continuo, te puede hacer más que uno en 10. Sí, claro. Tener extra hora o tener que un empleado 8 horas no te garantiza la eficiencia que va a tener el resultado sobre su trabajo. Ojo, un paréntesis sobre ese punto. Sí debe quedar establecido en el contrato de trabajo para la modalidad de trabajo un horario de trabajo. ¿Por qué? Exacto. Para un tema de cuidado de ambas partes. Porque si, por ejemplo, como estoy en teletrabajo, salí a hacer una diligencia a la 1 de la tarde, pero mi horario por contrato es de 8 a 6 y le pasó algo a la persona, un accidente, vamos a decir, de vehículo o algo, pues entonces saben lo que pasa cuando eso ocurre en un horario laboral y es responsabilidad de la empresa. Exacto, entonces, es importante que quede establecido un horario, aunque en la práctica, obviamente, exista flexibilidad y otros métodos de ver resultados. Y también por el tema invasivo, claro, hay gente que entiende que estamos en teletrabajo y tú sabes a las 9 de la noche se escribieron. Ahí tenemos también consagrado el derecho a la desconexión. Correcto. Orlando, varias inquietudes. Una, si tienen contemplado en este proyecto de ley cuando ciertas profesiones o funciones
al ir a la virtualidad, entonces se duplica el trabajo, como por ejemplo algunos maestros, especialmente de centros privados, donde a veces tienen una clase que es a 1 hora, a veces tienen que dar varias sesiones de acuerdo a la comodidad de los estudiantes, que a veces eso tiene una flexibilidad mucho mayor en la parte privada que en la parte pública. Y otra, si entiendes, aunque está este proyecto, que República Dominicana está mentalmente preparada para esta modalidad. Se demostró en pandemia que es factible, que se puede utilizar. Yo viví un ejemplo excepcional en un lugar donde trabajaba, pero todavía como que no se ve en algunas empresas o en algunas instituciones que esto sea una medida factible a largo plazo. Yo creo que voy a comenzar de atrás para adelante. Yo creo que hay muchas empresas y empresas grandes de la República Dominicana que se dieron cuenta de la optimización que logran con el teletrabajo. Hay bancos, aseguradoras, que todavía están en modalidad de teletrabajo. Tú vas aquí a la torre de un banco muy importante y tú te das cuenta que el 50% de sus colaboradores todavía están en teletrabajo. Desde el principio. Yo tengo amigos que llevan 2 años en teletrabajo. 2 años. Y eso le ha ahorrado costos a la empresa, gastos en una serie, en alquileres. Yo pongo un caso que me da hasta pena, pero tengo que comentarlo para que ustedes entiendan el impacto. Yo tengo un amigo que se dedicaba a la venta de comida, buffets. Ya, se le ha caído la vaina. Y la empresa se le ha caído porque parte de esas empresas grandes determinaron seguir el trabajo. Y entonces no ha podido retomar el negocio. O sea, por darte un ejemplo de cómo las empresas se han ahorrado costos. O sea, que yo creo que hay empresas que entendieron el concepto, lo adaptaron y se están dando cuenta de los resultados. Ahora, creo que hay empresas que necesitan, yo siempre digo que el sector privado necesita un empujón del Estado para motorizar ciertos aspectos, y por eso creo que nuestra ley va a incentivar a que otras empresas que quizás son escépticas, que quizás no entienden bien el concepto, no entienden cómo poder llevar esa modalidad, pues puedan darse cuenta de lo importante que es esto. Y lo más importante, Susi, de eso es que el teletrabajo, nuestra ley va a poder brindar oportunidades a que jóvenes discapacitados y jóvenes, por ejemplo, del interior, que tú dices tendrían que venir a la capital para conseguir un buen trabajo. Y mudarse aquí. Que lo puedan conseguir por teletrabajo y se queden en su provincia. Igual las personas con algún tipo de discapacidad, que por precisamente alguna discapacidad no puedan trasladarse físicamente, pues lo pueden hacer bajo la modalidad de teletrabajo con las mismas condiciones de un empleado presencial. Cuando tú vienes a ver, eso va a contribuir hasta a la reducción de los entaponamientos y el tránsito vehicular. Y de tu primera pregunta, obviamente es un poco subjetivo el tema, porque eso depende mucho de cada empresa. Claro. Nosotros obviamente creemos que es importante que sepan que el código, la ley de teletrabajo está basada ampliamente completamente en el Código Laboral Dominicano. Entonces, por ejemplo, imagínate que un empleado tenga, pongamos el caso que estoy en mi casa, o sea, mi domicilio es mi casa, estoy trabajando desde mi casa y por X razón tuve que seguir trabajando después de las 6 de la tarde, que era mi horario de cierre por contrato. Bueno, pues entonces el empleador debe incurrir en horas extras en ese caso. Bien. No puede ser que, bueno, él se quedó después de las 7, no, tiene que reportar sus horas extras conforme lo establece el propio Código Laboral. Mi pregunta, Orlando, va precisamente en ese sentido. ¿Cómo ha sido la interacción del sector empresarial al tener contacto con tu proyecto y si han participado en las discusiones y en el proceso de redacción durante esos 6 meses? Mira, lo primero es que nosotros nos reunimos, como mencioné, con las principales asociaciones empresariales. Las reuniones fueron muy buenas. Hubo una reunión un poco acalorada y lo digo aquí públicamente. ¿Con qué punto? Hace que se da con el clúster de call centers de Adozona, que obviamente ellos entienden que ciertos puntos del proyecto de ley pueden quizás contraponerse al modus operandi de los call centers, pero después llegamos a un consenso y nos pusimos de acuerdo, pero fue una discusión un poco acalorada, lo recuerdo bastante bien. Y eso es parte de la democracia, y eso es parte del proceso que uno lleva como legislador al presentar su proyecto a distintos foros. Claro. Pero para mi sorpresa, señores, este ha sido un proyecto de amplio consenso. Miren, hay una propuesta de la colega Lourdes Cerulle, la diputada, también, pero el de ella está muy enfocada en el sector público. El mío está enfocado 100% en el sector privado porque me regí por el Código Laboral que rige el sector privado. Correcto. Y hay una propuesta de también algunos senadores que fue aprobada en el Senado
Y aquí entra entonces el estado actual de la ley. Fue aprobada en el Senado, llegó a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y actualmente la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados está haciendo una fusión con base en nuestro proyecto, el de Lourdes con los temas del sector público y lo que el Senado propuso. Que es algo mucho más sencillo para sacar una sola ley. Excelente, eso es lo mejor que puede Yo creo, Yuri, que hay que poner atención a este tipo de iniciativas legislativas, que ya estamos pasando de las cosas básicas que plantea la pirámide de Maslow, de estar legislando cosas como la alimentación, el abrigo, sino que ya estamos atendiendo otro tipo de necesidades que tenemos generaciones actuales. Entonces, atención a este tipo de agendas legislativas que tienen los diputados jóvenes. Adelante, Cristian. Joven Orlando, un abrazo, hermano, desde aquí. Mira, mi pregunta va, yo tengo 17 preguntas, pero yo sé que por tiempo no lo vamos a poder hacer. Va en dos direcciones. Orlando, tú eres de los jóvenes que ha llegado ahora a la Cámara de Diputados y que por tanto tiene muchas ideas, pero a veces convertirlas en leyes o en resoluciones se torna un poco difícil. Y yo quisiera ver, desde tu óptica, tú que estás en el partido mayoritario en la Cámara de Diputados, ¿qué tan difícil se hace o qué tan fácil es pasar proyectos de ley en una Cámara tan mixta como la actual? Mira, la verdad, ese es quizás porque nosotros llegamos a la Cámara de Diputados con mucha ilusión, con mucha expectativa, y naturalmente uno se ha llevado sus frustraciones. Chocar con esa pared cuando tú entras ahí, mira. Yo creo que, mira, el principal reto de la Cámara de Diputados es la agilidad con eficiencia, sin dejar la calidad. Eso es algo difícil, sobre todo en esta sociedad, en la sociedad dominicana. Imagínense en el Congreso Dominicano. Entonces, por ejemplo, el primer proyecto que yo sometí fue una resolución. Y recuerdo, cuando le hicimos un reconocimiento a los jóvenes que fueron a la NASA, ¿no? Que ganaron el premio del rover en la NASA. Ajá, verdad. Es más, creo que fue la primera resolución que se aprobó en el nuevo Congreso. Sí, es cierto. Fue una resolución, era algo sencillo, 2 páginas. Y hasta eso coge lucha. No es algo no es una ley, y se aprobó rápido. Entonces en ese momento tú dices, wow. Chévere, vamos bien. Lo logramos. Qué cool. Bien. Ahora cuando tú sometes un proyecto de ley que toque intereses. Que toque intereses, que tiene sustancia, y ahí entra el rol de la comisión. Entonces ahí es que uno choca con esa realidad. Hay un capítulo de los Simpsons. Déjame hacer una pregunta, Pedro, hay un porque capítulo, capítulo de los Simpsons, buenísimo, búsquenlo, de cómo hacen el proceso legislativo y cómo Lisa va con los legisladores, con todo y nadie hace nada. Y es un conserje que dice, mira cómo que se aprueban las leyes. Y agarra un proyecto que está un presupuesto, ¡plá! Y clava la ley abajo, lo engancha y salió entonces la ley. No hay forma. Muy bueno. Bueno, Orlando, se ha acabado el tiempo, pero como periodista no puedo perder la oportunidad de aprovechar tu presencia y tu condición de diputado para que le cuentes a la audiencia del Sol de los Sábados qué entiendes va a pasar el martes, hablando de proyectos controversiales y difíciles de aprobar, con el Código Penal. Completamente. Bueno, el cardio que yo iba a hacer ya lo voy a hacer con esa pregunta de hoy. Mira, esa pregunta sofoca a cualquiera. No, y la manera irregular en que un proyecto se sometió y que para sancocharlo en 24 horas cuando ya se supone que se había desestimado. La verdad es que no fue irregular porque se basó en el reglamento. Si ustedes buscan el reglamento de la Cámara de Diputados, en las formas de introducción de proyectos, los plazos que se le pueden dar, el presidente de la Cámara estaba en la potestad de ejecutar como lo hizo. Y debo de reconocer que Alfredo Pacheco se maneja con ese librito al lado. Ustedes van a su curul y está el reglamento, el manual de técnica legislativa, el manual de procedimiento legislativo y la Constitución de la República Dominicana. Quiero hacer esa aclaración primero. Quiero aclarar en segundo lugar que el informe de la Comisión Bicameral no fue rechazado. No hubo mayoría de votos negativos, señores, no hubo. Lo que no hubo, la mayoría calificada. Correcto. Son dos cosas diferentes. Yo veo gente que son expertos hablando y busquen bien eso. O sea, hasta por lógica matemática, algo que tenga más, digamos, votos positivos que negativos, tú no puedes calificarlo como algo que fue rechazado. Simplemente no tuvo la mayoría calificada. Que requiere para su aprobación. Es el tecnicismo que requiere a la gente. Esa mayoría calificada. Lo que se requiere es la mayoría calificada. En este caso, una ley orgánica necesita una mayoría calificada. Para ponerlo en números llanos, faltaron como 6 votos. Pero faltaron.
Claro, pero tú no se puede decir que se rechazó el informe, porque no fue que hubo una mayoría calificada negativa en contra. No se rechazó, pero no se aprobó también. Pero requiere una reintroducción. Pero requiere una reintroducción. El reglamento, cuando ocurren, por ejemplo, cuando un informe no logra la mayoría calificada, como ocurrió en este caso, establece los procedimientos para que el proyecto vuelva a ser conocido. Entonces el proyecto quedó sobre la mesa en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Habían 3 o 4 puntos de controversia que se estaba buscando consenso entre los mismos diputados. Esos puntos se consensuaron, o vamos a decir, se llegó a cierto consenso, ¿verdad? Porque todavía hay gente que entiende que algunos no deben de ir y otros entienden que deben de ir otras cosas. Óyeme, yo te voy a decir una cosa. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice el Código Penal. O sea, Orlando Jorge Villegas, como diputado, representante de la circunscripción número 1, yo no estoy de acuerdo con muchos puntos del Código. Ahora, yo no puedo poner ni mis criterios personales en algunos puntos, ni mis caprichos por encima de 418 artículos. No es verdad que puedo. Exactamente. Ni parar la modernización del sistema penal por un artículo. En estos mismos días que hemos visto casos de asesinatos, de feminicidio, con el código de ahora, no hay forma de que un juez dé una sanción a la medida, proporcional a muchos crímenes que se cometen en la República Dominicana. Entonces, ¿qué yo opino que va a pasar el martes? Mi opinión, yo no soy un veterano en la Cámara de Diputados, creo que tengo cierto olfato político, pero yo creo que se va a aprobar el Código Penal. Ay, Dios mío, por favor. Porque he visto en los últimos días ciertos consensos al interno de la Cámara, entre los bloques de los partidos, entre diputados que tenían posiciones encontradas, para llegar a conocer nuevamente el código. Y lo que se hizo con la introducción del proyecto del diputado Rogelio Genao fue introducir un proyecto con esos artículos que se llegaron a un consenso en el transcurso de esta semana que se estuvieron negociando. Esos, señores, son procedimientos normales en un Congreso bicameral y sobre todo en un Congreso con 190 diputados donde cada quien tiene sus conceptos, tiene sus ideas, representa comunidades. Entonces, la lucha sigue. Yo creo que siga, pero con el código aprobado. Mi estimada Millicent Uribe, creo que el código el martes tendremos código. Atención a la redacción de los periódicos. Hay que decir, Millicent, den crédito, que obviamente tendrá que ir al Senado, porque como se reintrodujo un proyecto nuevo con 3, creo que son 3 o 4 artículos. Hay que conocerlo nuevamente en lectura en el Senado. Debe de volver al Senado nuevamente. Y el presidente lo puede observar. Ojalá que haya sensatez en la Cámara de Diputados. Lo debe observar como sugiere Fico también. Ya eso es tema de otro programa. El atraso por 2 artículos. No, señor. Hagan ley especial. Hagan una ley de aborto. Gracias. El atraso es lo que promueve el Congreso de la República Dominicana. El atraso es lo que promueve los intereses del país. Gracias al diputado, gracias al diputado. Capitán de esta nave, Orlando Jorge Villegas. Cambio fuera.